¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nuevamente a través de América, en este programa de Clase A, donde presentamos cotidianamente aquí en el estudio a nuestros invitados, donde compartimos algunas vivencias, testimonios, anécdotas que tienen que ver con este cotidiano vivir aquí en Leandro en Alem. Hoy tenemos como invitado a un docente y un hombre que ha participado en distintas instituciones de Leandro en Alem, porque él tiene la necesidad de encontrar el bien común en la gente, y es por eso que siempre está colaborando en distintas comisiones, y esto tiene que ver con esa necesidad de servir. Y creo que él como docente ha servido y mucho en cuanto a la formación a nuestros jóvenes. Está aquí con nosotros un amigo, Carlitos Espinosa, quien lo conozco hace mucho tiempo y hoy lo he querido tener aquí en el programa. Carlito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muy bien, me va muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar compartiendo este programa con vos y gracias por la invitación. Ayer, tomaba conocimiento de que sos el hermano de Pilo. Exactamente, de Pilo y varios más. Sí, tenés otros hermanos, sí, ¿no? Somos una tribu bastante numerosa. Sí. Sí. Hay 11 hermanos éramos 11 originalmente. hermanos. Sí. Y hay Dos mujeres y el resto varones. Ajá. Imagínate para una madre tener un equipo de fútbol en la casa todos los días. Claro, todos los días. Mandarlos a la escuela, darle la ropa, la comida. Sí. Había que estar... ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, mirá, mis padres eran migrantes de otras zonas de la provincia. Mi mamá natural de Azara. Ah, sí. Vino en el 39-40 a Alén. Mi papá de la zona de Loreto, Ajá. con mis abuelos nativos de San Cosme, de Tuspagos de Corrientes. Ah, San Cosme Corrientes. Sí. Ah. Muy buenos habladores del guaraní, mis abuelos. Mi abuela murió con 95 años casi, Ajá. fumando cigarro de hoja. Ajá. Mis padres vinieron en busca de, como hizo todo el mundo en esa época. Buscando nuevos horizontes. Alén era un lugar nuevo y con posibilidades laborales y bueno. Mi madre después se hizo el curso de maestra de corte y confección en las famosas academias Sarmientos que había en aquella época en Posadas y una filial en Alén, donde hoy está la escribanía de Don Manfredo. Ajá. Y era la modista de la época en esa zona donde vivíamos, en la calle Libertad. Y mi padre trabajaba en la cooperativa ahí enfrente. Ahí enfrente. Sí. Ajá. De ahí nació el amor, digamos, de estas dos personas y engendraron 11 hijos que 11. algunos todavía estamos vivos y otros ya no están, han partido, ¿no es cierto? Pero cada uno con distintas profesiones, algunos docentes, otros administrativos, otros con emprendimientos privados. Tengo un hermano mayor que Pilo de 78 años que vive en Moreno, tiene una peluquería hace muchos años en San Fernando. Ajá. Y sigue en la actividad a pesar de estar jubilado. Hombre que se dedicó mucho al fútbol en una época también, después se fue por la vida, digamos, buscando otro rumbo y hoy está allí. ¿Y hermanas? Hermana tengo una menor que es la anteúltima. Acá en Está en Alén. Alén, casualmente hace un par de años de vuelta, estuvo muy jovencita en Buenos Aires. Y otra que también ya no está más, mayor que yo. Dos mujeres entre medio de todos esos varones, ¿no es cierto? La mitad hincha de River y la mitad hincha de Boca. Ah, sí. Toda una historia. Mi papá hincha de Racing y mi vieja hincha de Boca. Y ahí venían, Sí, algunos sí. salimos de hincha de River y otros de Boca. Así que, viste, hay una historia de simpatía de todo tipo. Y mi madre, una gran luchadora, fue, digamos, quien llevaba la bandera de exigir las obligaciones y de ir a la escuela y de cumplir con todas las cuestiones religiosas. Tuvimos una formación en ese sentido muy, muy buena porque todos aprendimos el compromiso de el trabajo, prepararse para trabajar. Sí. Yo personalmente te puedo decir que empecé a trabajar afuera de mi casa a los 10 años. Y te voy a nombrar una familia que muchos conocen.
La familia Werner, los padres del doctor Werner. Ah, los padres Sí, del doctor don José Werner. y doña Cecilia. Sí, allí trabajé de los 10 años hasta los 16. ¿Y a qué te dedicas? Yo era el mandadero, el que le Ajá. barría el patio, limpiaba el jardín, cuidaba las plantas. Era el ayudante de cocina de ella, porque ella era la ¿sí? señora la que cocinaba, a pesar de que tenía personal de servicio. Y bueno, esta gente también me apuntaló en el tema de que yo no deje de estudiar, y así hice el 5.º año. Así hice el magisterio. ¿Y quién fue el día de mi acto académico? Bueno, terminé el magisterio a entregarme el diploma, don José Werner. Ah, don José Sí, que fue Werner. presidente del Club de Leones, fundador Sí, del sí. hogar de niños ahí, que ahora no funciona más. Una gran persona, un gran ser humano. Así que tuve esa satisfacción. Y bueno, después que pasaron los años, cada uno tomó un rumbo diferente, ¿no es cierto? Unos a Buenos Aires, otros a Corrientes. Tengo un hermano mayor que yo, 2 años mayor que yo, que ya está jubilado también en el Consejo General de Educación de Corrientes, que hace como 48 años que vive en Corrientes. Está más correntino que ¿sí? misionero, sí, porque se fue con 20 años, ¿Y 22. también fue docente? Sí, sí, estuvo en la docencia, sí. Ajá. Y Pilo fue docente, como te comenté Claro, ayer, sí. en diversas áreas de la docencia, pero no era un amante de la labor docente. Él necesitaba tener libre albedrío de su trabajo, necesitaba no estar dependiendo de horarios, y entonces, como le gustaba mucho la fotografía, se dedicó a eso, ¿no es cierto? Claro, sí. Y lo hacía con mucho gusto, y bueno, la gente... ¿Él llegó a conocía ser su trabajo. profesor de inglés también? Sí, en Cerro Azul, en un ciclo básico que se inició allá, él era profesor de inglés. Él dominaba bastante el inglés. Ah, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Él te podía leer cualquier texto que estuviera en inglés, y te podía decir lo que... Él me pronunció en algún momento algunas palabras. Yo pensaba que lo hacía cómicamente porque era de buen Él humor. era una persona muy ilustrada en todo el sentido de la palabra, en todas las áreas de las ciencias y de lo que vos te imagines. Él era un una gran enciclopedia conocedor. abierta. Sí, un autodidacta que leyó mucho, estudió psicología, después que se recibió de docente, de maestro normal, los maestros normales de la escuela normal. Estudió psicología en Posada, después estudió psicología en Buenos Aires. Tuvo que dejar por razones de problemas que le afectaba, digamos, el sistema nervioso, de estudiar tanto, Claro, estudiar concentrarse. mucho. Pero sí, no dejó de ilustrarse nunca, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente no pudo ser útil en la medida de sus capacidades, porque nunca se quiso involucrar con la política, estas cuestiones así. Él no era su lado, digamos, preferido, porque él condenaba todas estas cuestiones que tienen que ver con la falta de ética y la moral, estas cosas en la función pública, ¿no es cierto? Y así, bueno, la familia Espinosa se fue diseminando por todos lados, y nos criamos en el medio de los grandes, como yo digo siempre, los grandes hacedores de Leandro N. Alem, los alemanes, los ucranianos, los rusos, los polacos, los italianos. La época en que Alem florecía por su actividad económica, porque la cooperativa Picada Libertad era el centro económico de Alem, porque era el ente que acopiaba todo tipo de productos en aquella época, ¿no es cierto? Por eso se ven esos grandes galpones, que hay uno que tiene un cartel, 1946. Bueno, eso es un símbolo de lo que es la historia de Alem casi, ¿no? El movimiento de personas en esa época, en Leandro N. Alem, era tal, porque todo era mano de obra, ¿no es cierto? Se necesitaban obreros. Claro. Para todo, para el tabaco criollo misionero, los braceros, para la hierba mate, para el trabajo en los galpones. No había zamping, no había maquinaria de ningún tipo, ¿no es cierto? Era a hombro. Y se veía el desfile de personas todos los días en la calle Libertad, no era avenida. Obreros que iban por montones, mañana, tarde y noche, que iban y venían a su trabajo, ¿no es cierto? Y era todo un espectáculo. Las mujeres y hombres que salían del trabajo, y hoy vos no ves gente que va y viene al trabajo casi, ¿no es cierto? Antes había cultura del trabajo, la gente se compraba el terreno, hacía su casa,
mandaba a sus hijas a la escuela, los mandaba a estudiar, Y con vos- ese trabajo. Vos veías porque vivías Y enfrente. vivíamos ¿no? enfrente de la cooperativa, imagínate, estábamos Claro. en la platea, Sí, en la viendo platea. cómo era el movimiento. Después cuando se instaló la planta elaboradora de té de cooperativa, también era todo una ceremonia diaria ver el trabajo de las maquinarias ahí que procesaban el té, ¿no es cierto? El ir y venir de los camiones con el té verde, Claro. y toda la historia de los camiones cargados de Que tabaco. era prácticamente de toda la provincia venía. Exactamente, por algo se decía Alén, capital del tabaco, por ejemplo. Sí. Todo el tabaco se concentraba en Alén. Cooperativa, Corts y después la empresa Simplex, Simple. sociedad anónima que se transformó en Trabaco Norte después, luego pasó a ser otra empresa que ya no está ahí, está allá en la Ruta 14 también, ¿no es cierto? Bueno, todo eso significó movimientos muy importantes en la Claro. economía de Alén. Sí. Te voy a decir, la calle Libertad, por la cuestión de los primeros colonos, se llamaba Picada Rusa. Ah, Picada Rusa, sí. Después pasó a ser Libertad. calle Libertad, después avenida, bueno. Ajá. Lo mismo, la Ruta 4 era lo que es esta calle San Martín y Libertador, Sí. avenida. Esa era la Ruta 4. Y terminaba ahí en Corts y terminaba en el cerro de las iglesias allá arriba. Claro. Terminaba sí. la ciudad. Ahí en los 4 focos. Sí, y ahí ya era Picada, Vélez Sarsfield hacia Cochit. Ah, Y para allá ya era la ruta, ya eran las chacras, las colonias, ¿no es cierto? Lo que Sí. es la zona de Cofra y todo eso. Bueno, ¿A nosotros vos te nos lo criamos. contaron, lo viviste? No, yo ¿Cuántos lo vi. años tenés, Carlitos? Bueno, yo tengo 70 años bien llevados, digamos, Sí. y con nada para arrepentirme porque todo lo que hice lo hice a conciencia y sabiendo, ¿no es cierto? Entonces creo que uno no tiene que renegar de la edad, porque la edad es un número. Hay que Sí. ver qué es lo que pasa en la procesión interna, la ¿no es parte cierto? interna. En la mente de la persona, por eso digo, Carlito, el estado de ánimo. Claro. ¿Cómo surge esto del magisterio? Y más Bueno. aún en aquella época. Yo te voy a contar primero que cuando estaba haciendo el secundario mi idea era hacer abogacía. Ah, sí. Y la abogacía era en Corrientes, en Buenos Aires. Y las cuestiones económicas en ese momento pesaban, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Mi familia, todos salimos a trabajar tempranamente en distintas cuestiones. Y cuando terminé el secundario tenía la opción de arriesgarme a irme a Buenos Aires, conseguirme un trabajo y pagarme la estadía allá y estudiar, o hacer otra cosa. Claro. Y en Alén no había otra cosa. Hoy hay muchísimas carreras, sí, sí. ¿cierto? Bueno, la tecnología y todo. Y acá quedaba el magisterio. Entonces no podía demorarme en tomar una decisión y bueno, me volqué a eso y me recibí y a los 2 días estaba trabajando en la invernadita de Itacararé, en una escuela de rancho. Ah, sí. Sí, de ¿Con toda de madera. cuántos años tenía? Tenía 22 años. Soltero. Sí. 22 Estaba más años. preocupado en sobrevivir que en En buscar a alguien compartir una vida con alguien. a quien tener que mantenerlo o que, Sí. que me reclame algo. Bueno, ahí estuve un año sobreviviendo al problema de llegar a la escuela, 8 kilómetros de picada. Bajaba del Águila Dorada, que en aquel tiempo era Sí. de los primeros años de esa empresa, y tenía que caminar 8 kilómetros a la noche para llegar a la escuela. Qué bárbaro. Pasaba Picada Unión y al fondo estaba la invernadita, allá en el medio de la Sí. nada, sin luz, sin agua, sin comunicaciones, como en aquella época, ¿no es cierto? Y así le tomé el gusto a la ¿Iba y te actividad. quedaba toda la semana? Sí, iba, era como ir a internarse y quedarse hasta el viernes, sí o sí. Ajá. ¿Y por ahí te quedaba el fin de semana? No, salía huyendo. ¿Sí? Sí, Venía. la directora salía también con su camioneta, que vivía en Dos Arroyos, la directora, doña Lucía Garro de Genesini, una catamarqueña. Ah. Sí, señora de armas llevar porque no se asustaba ante nada. Y bueno, nos traían a los docentes, éramos 3. Un correntino, Nico Cáceres, que hoy está en San Vicente. Y Iris Cheers, de acá de Alén. ¿Iris? Iris Cheers. Cheers. Ajá. Sí. Sí. El padre también trabajaba en la tabacalera de la empresa Tabaco Norte por ahí. Y bueno, salíamos todos. Cáceres se iba a San Javier, nosotros volvíamos a Alén y el lunes de vuelta, ¿no es cierto? Y así. Claro, sí. Y bueno, eso fue el gobierno de Isabel Perón, Ah, sí. Año 74, 75. 74.
Año 74. Sí, bueno, yo el año siguiente hubo la caída del golpe militar. Yo decidí ir en busca de nuevos rumbos. Me fui a Posadas en marzo del 76 y pedí para irme a otra escuela, porque en aquel tiempo se podía dar lujo uno de pedir otra escuela porque no había docente. Claro, sí, sí. Yo entré con doble turno ya cuando me inicié en esa escuela, imagínate. Sí. Y en virtud de eso, terminé yendo al departamento de 25 de Mayo, municipio de Albapoce, pero en la costa del río Uruguay, a 18 kilómetros de la ruta que va a Albapoce, una escuela en la costa del río. ¿No? Que sería hoy la ruta costera 2. Exacto, la ruta costera hoy pasa enfrente de esa escuela. Paraje Barra Bonita. Barra Bonita. Sí, ahí tenía un cargo directivo y un cargo de maestro en turno opuesto. Y con todas las ventajas del beneficio para jubilarme más rápido. Claro. Bueno, eso me movilizó a Porque aguantar. Como doble jornada, ¿no? Sí, a aguantar las peripecias que tenía que hacer para llegar a la escuela y sobrevivir en el lugar, porque nadie sabía de mi vida si estaba vivo, muerto o cómo me iba estando allá en la costa del río, ¿no es cierto? No entraba ni un vehículo durante la semana. Si el viernes entraba uno, le atajaba para salir, ¿no es cierto? Pero si no, tenía que caminar 18 kilómetros. 18 en el medio de la picada esa, que en ese tiempo todavía estaban ciertos animales salvajes, andaban por la zona, ¿no es cierto? Y bueno, ahí me banqué 21 años casi. Los tiempos fueron cambiando, claro, pero no tenía agua y no tenía luz tampoco y no tenía comunicaciones. ¿Y había alumnos o no? Por supuesto, eran todos los inmigrantes de la zona costera de Brasil que venían a trabajar como mano de obra en las forestaciones de pinos, de que hay muchos terratenientes en la zona que sacaban toda la madera nativa, la vendían y hacían la reforestación de pino y bueno, traían a la gente de Brasil que era mano de obra barata, le daban una casita en el medio de la forestación a todos. Sí. Y la gente se quedó allí. Y allí nacieron los hijos y empezaron. ¿Y estos hijos eran tus alumnos? Sí, ya 3 generaciones fueron mis alumnos ya después. Sí. ¿Y cómo te manejabas con el portuñol? Bueno, al principio no fue tan fácil, pero como vengo de... Mi abuela materna era brasilera, nacida acá en el Río Grande. Y estuvo conviviendo con nosotros unos años y bueno, aprendimos muchas cosas con ella, mi mamá también. Así que por ese lado favoreció. Me defendí bien y pude llevar adelante el trabajo y después a los 10 años que estuve allí ya los alumnos hablaban tranquilamente en castellano, ya concienticé a toda la comunidad de la zona para que sus hijos vayan a la escuela y hablen en castellano, por lo menos entiendan todo, ¿no es cierto? ¿Y cómo te manejaba con los símbolos patrios, por ejemplo? No, eso fue una de las banderas que primero enarbolé para que reconozcan y defiendan y aprendan a querer, ¿no es cierto? Tanto nuestra bandera como nuestro himno, como nuestras canciones patrias, y logré que toda la comunidad asista a todos los actos escolares con el paso de los años y todos se sentían identificados y apoyaban y asistían y compartían, ¿no es cierto? Pero si vos ponías una pelota de fútbol en medio de la canchita que tenía la escuela, era como estar escuchando un partido de fútbol, una radio brasilera, en la manera en que se hablaban entre ellos, era solo en portuñol, ¿viste? ¿Y cuántos años estuviste así fuera de Alem? Y yo toda mi vida hice, no fui profeta en mi tierra porque me recibí, a los 2-3 días me fui a trabajar en la docencia fuera de Alem. Nunca trabajé acá. Nunca trabajaste. No. ¿Vos te formaste como docente o terminaste el secundario y ya fuiste docente? No. Porque hay una promoción que es así. No, el maestro normal, o el maestro del 5º año, como decían, se terminó en el año 70. Y en el 72 se hizo la primera promoción de profesores para la enseñanza primaria, que ese es el título que tengo yo, con el cual empecé a trabajar. Fuiste una de las primeras promociones. Tercera promoción de profesores para la enseñanza primaria, años 70 y fines del 74. Esa carrera era de 2 años, ahora son 4. 4, sí. Pero el título es el mismo, profesor para la enseñanza primaria, o sea que no es maestro normal. Es decir, ¿nunca fuiste docente en Alem? No.
Nunca fuiste. Porque Fui docente en Alén, pero en mi casa, para ayudarle a mis hijos en sus tus cuestiones hijos. escolares. Claro. Pero no trabajé en ninguna escuela acá en la te zona. casaste grande, ¿no? No tanto, tenía Pero tenés hijos chicos. 27 años por ahí. Tenés hijos muy jóvenes. Tuve hija a los 31. Ah, ¿sí? Sí. O 30, a los 30. A los 30. Sí. ¿Cuántos? Dos tenés, no? Tengo dos. Una hija de 40 que es abogada, vive en Posada. Y ¿La chiquitita? el otro, sí, Malvina. Ajá, sí, Malvina. Y el otro que tiene 31 años es profesor de música. Se casó con una profesora de música. Sí. Trabajan los dos en Posada, viven en Posada. Y tiene una banda, ¿no? Tiene dos o tres bandas. Ah, sí. De música. Sí, aclaremos, sí, de música. Inclusive hoy a la noche tiene un recital de una banda de música cristiana católica que se llama Simones Rock Católico. Simone Rock. Sí, hoy tienen un show en el Montoya. Ah, en el Sí, Montoya. está abocado en esa banda a hacer animaciones en eventos religiosos de la Iglesia Católica. De cualquier lugar de la provincia van de manera gratuita, consiguen los gastos de traslado y hacen ese servicio. Se llama Simones Rock Católico por Simón de Arimatea, que fue quien le ayudó a llevar la cruz a Jesús. Sí, ese es el nombre, el sentido del nombre. Pero él tiene dos bandas, una es de Ocara Jazz, que hacen música con base, de base con el jazz, digamos, pero música variada. Y tiene una banda de folclore y música regional que se llama La Ponzoña. La Ponzoña. Sí. Esa banda está desde el 2011, más o menos. Sí. Sí, está en YouTube, por ahí encontrás. Sí. Carlitos. Y estuve en otras bandas. Bueno, la historia es esa. No. ¿Y cuándo le conociste a Elena? Elena Barbosa, quien es la señora de Carlitos. Sí, ahí Nenito, como es Jorge le conoce, Nenito también, su padre. Sí. Era del barrio donde yo me mudé. El destino me llevó para ese lado. ¿De qué barrio? Y del barrio acá, la calle, que hoy le cambiaron el nombre, Rendón creo que se llama. Ah, sí. Bueno, por ahí. Ahí detrás del Club Alemán. Exacto, en esa calle que sale a la Libertador. Sí. Yo tuve la mala suerte de mudarme a ese lugar. Y ahí me tropecé con Elena. Ah, sí. Sí, no sé por qué. ¿Viste cómo son las cosas? Sí. Ahí en ese barrio encontraste el amor de tu vida. Y sí, son 40 años o 42 años que estamos mirándonos a los ojos todavía, así que... Sí. Algo... ¿Ella ya trabajaba en...? Sí, ella trabajaba así, ella trabajaba en un consultorio odontológico. Después pasó al hospital. Y ahí hizo su carrera de licenciatura en enfermería y todo eso en la universidad. Y se jubiló el año antepasado. Y bueno, ¿El año antepasado recién? ¿Antes de la pandemia? Sí, porque viste que cambiaron todas las cuestiones de la ley previsional y todo eso, y tenía que tener 32 años, sí o sí, de servicio en el hospital para que la provincia le jubile con el 82% móvil. Famosa movilidad. Sí. Entonces tuvo que estirar un poco más, aunque tenía como ¿Vos te 40. jubilaste antes que Sí, ella? Yo hice una carrera de Fórmula 1 en la docencia porque la Estaba zona en que yo trabajaba... inhóspita, digamos. Porque el consejo tenía 5 zonas o 4, A, B, C, D, E y F. E y F eran zonas muy desfavorables y tenía un beneficio por el desarrollo y el aislamiento en que se encontraba la escuela, ¿no es cierto? El docente trabajaba 3 años continuos y tenía uno más para jubilarse. Entonces yo con 19 años de servicio ya estaba en condiciones de meter todo mi legajo en la caja previsional y me jubilé. Y a algunos por ahí le molesta que diga, pero hace 26 años que estoy jubilado. Hace 26 Tengo más años de jubilado que de trabajo. Tengo miedo que me toque el timbre en cualquier momento. Pero bueno, en mi labor docente me dediqué mucho a la cuestión espiritual también. Y me ocupé mucho de la cuestión comunitaria. Logré la creación de una sala de primer auxilio en la zona esa, el paraje de Barra Bonita. Logré la creación de una escuela en la Picada que no tenía escuela y los padres me planteaban la necesidad de cómo hacer para conseguir la creación de una escuela. Si puedes googlear la escuela 716, paraje La Uva, en el año 87.
Sí, justo la uva, me decía el Sí, supervisor, sí. ¿y por qué se llama así? Claro, sí, sí. No, había un viñedo de unos italianos ahí. Está un poco más allá del puente que se había derrumbado, Sí. el paraje de la uva. No está sobre la ruta prácticamente, está a 5 kilómetros de la ruta después de Colonia Caraguá. Colonia Carvajal. Sí, Sí, bueno, sí, sí, para sí. la UBA hay una escuela de número 716. Esa escuela fue creada a instancias mías y en complicidad, por decir de alguna forma, con el supervisor de Oberá, que logró que el Consejo aprobara la creación de esa escuela y se inauguró en diciembre del 87 Ajá. a fines del gobierno de Cacho Barrios Arrechea. Mira. Sí, bueno, estuvimos ahí en el acto inaugural inclusive. Y bueno, por Pero ahora supuesto, tiene un edificio nuevo esa escuela. no, esa escuela se hizo nueva en ese momento de Ajá. material, sí. Y ahora Tenía- tuvo una ampliación en estos últimos años. y Yo vos he estado ahí tal en vez ese lugar. vos estás confundiendo que ahora es la escuela Barra Machado que está sobre las rutas, donde sale la ruta costera. Sí, Esa es Barra Machado. Ah, es Barra Machado. Barra Machado. ¿Y no tiene Donde número yo esa estaba, escuela? sí, no me acuerdo el número ahora. Ajá. Tenían algunos colegas, amigos que trabajaban ahí y sí, es una escuela con edificio nuevo. Pero la que te digo, 716, está a 5 kilómetros de la ruta y En aquella época que no había... Había 40 alumnos. No había asfalto, ¿no? no, cuando yo me jubilé, el asfalto estaba llegando a Colonia Caraguá, de Oberá. Sí, sí. Sí, bueno, trabajé mucho, como te decía, en lo social, siempre haciendo por la gente, ¿no es cierto? Peleándome con los médicos del hospital, a los poses para que vayan a visitar una vez por mes a los vecinos, ¿no es cierto? Por el tema de las campañas de vacunación, por el tema de todas estas cuestiones que hacen a las necesidades de gente marginada, que porque es un puñado de votos, por ahí no son tenidos en cuenta, ¿no es cierto? Claro, sí. Lo mismo sí. vine a hacer, Alén, cuando me jubilé. ¿No es cierto? Por algo estuve metido en el foro de seguridad, peleándome con todas las autoridades y en todos los barrios de Alén, haciendo reuniones para que... No den justamente respuesta. peleándote, sino En el buen buscando, sentido. en el buen sentido, Sí, sí, sí. buscando los beneficios y defendiendo los derechos de la gente, ¿no? Exactamente, yo siempre digo así, yo tuve la suerte y la bendición de no depender de ningún político para conseguir trabajo. Entonces pude trabajar sin deberle nada a ningún político y jubilarme sin estar corriendo atrás de ningún político o dirigente. Sí. Entonces tengo la libertad y la moral y la tranquilidad de poder opinar libremente sin estar pensando quién me va a cuestionar lo que digo. Claro. O sea, sin agredir, sin ofender, decir la verdad o lo que yo pienso. Y eso me llevó a trabajar libremente, ¿no es cierto?, en todos los aspectos. Nunca tuve en cuenta la religión de nadie, ni la política partidaria de nadie, sino ver la necesidad de la gente. Claro. Entonces, mi trabajo, por ejemplo, en la pastoral de la Iglesia Católica, con el tema de la catequesis familiar, me llevó a aprender muchas cosas, a conocer a la gente y a también después tener el reconocimiento de la gente por el Claro. trabajo desinteresado, pero que al final resultó que un trabajo que me dio beneficios en las satisfacciones que representa hacer las cosas bien, Sí, ¿no? sí. Bueno, y así lo hice cuando estuve en la comisión de Ajupaprom acá, los vecinos Ajá. acá a la esquina, Claro, sí. por Maidana, que me invitó a participar y estuve 3 mandatos ahí, pero no me sentía bien porque era muy joven. Ah, sí. Imagínate, tenía 45, 46 años y estaba en la convención de los jubilados. Claro, sí. Mis amigos me cargaban, me decían, vos parecés el hijo de un jubilado. Bueno, pero bueno, traté de ser siempre protagonista, pero no para sacar tajada de algo, sino Claro. desinteresadamente siempre, ¿no es cierto?, lo hice. Y eso hace que yo me acueste y duerma tranquilo, con mi Tranquilo. conciencia en paz, ¿no es cierto? Como dijo César Macetti, el deber cumplido. El deber ¿Me cumplido. entendés? El gaucho Macetti. Sí, bueno. Entonces esas cosas, ¿viste? Y lo hice también cuando decidí incursionar en la política, por el mismo sentido de que la arena política es un tema complicado, complejo, y por ahí muchos se manejan con los votos para acceder a cargos y a beneficios Sí. de los cargos. Y yo me metí en política por las cuestiones de hacer cosas por la gente. Y nuestros discursos eran frontales y abiertos. No nos preocupaba ¿En qué año te dirán. presentaste como candidato o integrando la lista? Mirá, integré la lista de concejal con Pedro Andersen en el 2003, cuando nos rebelamos con el oficialismo Ajá. de nuestro partido, que no hay mucho para explicar porque todos conocen.
Y también en 2013, con más razón, dada la situación de decadencia política que tenía el partido, decidimos encarar un problema y trabajar a fondo para aportar votos, por lo menos, si no llegar a los cargos. Y así fue como se logró que ese partido radical colocara 2 concejales en la mesa del Consejo Deliberante de ALEN, 2013. 2013, sí. Pero siempre estoy relacionado con algún dirigente político y siempre estoy atento a los aconteceres de la política, ¿no es cierto? No es que estoy indiferente a lo que pasa, más hoy que las cosas no son las mejores. Y bueno, abrigo esperanza de que esto no es eterno y que va a haber en algún recodo del camino de la vida va a haber un cambio para bien de la población. Sí, optimista. Yo creo que como cristianos tenemos que ser optimistas y tener esperanzas, ¿me entendés? Sí. Porque si no tenemos esperanza, entonces estamos en el horno. Sí. El que pierde las esperanzas, directamente pierde todo. Está cuerpo a tierra. Y bueno, la vida me enseñó muchas cosas, tropezarme y volver a levantarme y seguir, ¿no es cierto? Como el tema de fondo de tu programa, ¿no es cierto? Sí, resistir. Hay que resistir sí. ante todas las adversidades, uno tiene que levantarse y estar decidido a seguir, continuar, ¿no es cierto? Y eso lo enseñé a mis hijos. El compromiso con la vida, el compromiso con el prójimo y el compromiso con el trabajo, para también sembrar en sus hijos el día de mañana ese ejemplo, ¿no es cierto? Porque la mejor prédica es el ejemplo. Sí. Yo puedo ser un gran charlatán de feria, pero todos pueden decir, sí, pero este es un sinvergüenza, habla lindo, pero es un sinvergüenza. ¿Y de qué me sirve? ¿Cierto? Claro, no sirve de nada. Entonces yo creo eso. Y quería contarte, Alberto, en mi juventud, lo que yo veía era gente que iba y venía del trabajo. Había una cultura. Había una cultura del trabajo, había dignidad en la persona. Y la gente era respetada por eso. Sí. ¿Entendés? Reconocida. Y a nadie se le cayó un pedazo por trabajar. Y eso hoy me da una pena. A veces le digo a Elena, estamos tomando mate en la vereda, y digo, mirá esos muchachos que pasan todos los días, que van y vienen al trabajo. Y es algo real, ¿viste? Y digo, qué lamentable no poder ver en todos lados que los padres van y vienen de su trabajo y los hijos los ven llegar del trabajo o lo ven salir al trabajo. Sí. Hay dos generaciones que no han visto a sus padres ir a trabajar. Sí. Hay jóvenes que hoy tienen 25 años, nunca lo vieron trabajar a sus Bueno, padres. Y yo te puedo decir, y digo con orgullo, yo soy capaz de hacer una pared, armar un hormigón, arreglar una cuestión eléctrica, hacer un trabajo de pintura, hacer cualquier tipo de trabajo, de soldadura, lo que vos quieras, y no me avergüenzo de saber hacer eso, porque me esmeré en aprender para que me sea útil a mí y que sirva también a otros, ¿no es cierto? Porque con eso también pude servirle a otras personas. Que seguramente habrás aprendido de tus padres. Y mis padres lo único que hicieron fue trabajar. Mi mamá como modista, Sí. ¿ya? El título colgado así, maestra de corte y confección. Uh-huh. Y era la modista que estaba frente a la cooperativa Picada Libertad, donde todos los colonos iban a comprar su tela para hacerle la ropa a la familia. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces venían todos ahí y nosotros los hijos aprendimos a tomar nota, Ajá. por orden de la vieja. Sí. Talle, cadera, cintura. Puño, cuello, la sisa. ¿Entendés? Sí. Y anda a comprarme tiza, anda a traerme hilo de la capital. De la capital. Capital era el gran negocio, ¿no es cierto? Sí, de bueno, general. mi mamá vivía sentada en la máquina de coser y si no estaba cocinando para el mediodía estaba lavando ropa o cosiendo. Esa era su vida. Sí. ¿Entendés? Sí. Ella misma decía, yo seguro voy a morir corriendo. Y mi papá después dejó el trabajo en la cooperativa. Él trabajaba en la cooperativa. Sí, era obrero ahí en los galpones de la cooperativa, qué sé yo. Sí. Y se dedicó a la tintorería. ¿Por qué? Era una época en que así como vos viniste de Corrientes, sí, ¿no? Sí. La gente, la mano de obra calificada, por decirte, los de oficina, administrativos, venían de Corrientes, de Entre Ríos, del Chaco. Los maestros venían de Corrientes, muchos de Entre Ríos, de La Rioja. Allá en la zona donde yo trabajaba en 5 de Mayo había muchos riojanos y correntinos. Sí. Sí.
porque era una zona donde faltaban docentes y allá parece que no había tanta actividad escolar como la cantidad de docentes. Y bueno, la gente venía a trabajar. Te voy a dar un nombre. Sí. El papá de Luis Talavera. Ah, de Luisito. Decíamos el silbador, porque todas las mañanas con su sombrerito venía silbando por la calle para dirigirse a su oficina en la cooperativa. Era como un pájaro que vos lo veías posarse ahí a cantar. Bueno, él silbaba. Iba y venía silbando. Sí, y silbaba muy bien. Preguntarle a Luis. Bueno, y así muchas personas que trabajaban en la cooperativa eran foráneos, digamos, claro. y se asentaron. Y necesitaban mandar a lavar su ropa de vestir. Claro, sí. Entonces había una demanda de ese servicio y no había en Alén. Claro. Inclusive tenía un tío que también hacía ese trabajo, que era hermano de mi padre. Pantalón de vestir todos los días. Usaban saco. Traje, saco. Sobre todo, pilotos. Sí. Mi vieja hacía el engomado de los pilotos, ¿viste? Para la lluvia y toda esa cosa. Había mucho trabajo en ese sentido. Con eso él compró el terreno y la casa y donde vivimos, ¿no es cierto? Que primero era de los Marosec, que estaban enfrente a la tabacalera norte allá. Sí. Todas era una chacra completa de los Marosec. Sí. Estábamos rodeados de alemanes. Sí, los Marosec, los Nagel, los Hertel, los Albrecht. Sí, todos apellidos alemanes. Y en la cooperativa el 90% eran alemanes. Sí, te voy a decir a alguien, Nito Arn. No sé si te suena. Sí, me suena. Bueno, mi querido es uno de los que llevaban su té en su camioneta a la cooperativa todo el tiempo de temporada de cosecha, ¿no es cierto? Y así los otros Arn, los Nagel, los Bollenberg, y así sucesivamente, el que llevaba té, el que llevaba tabaco, el que llevaba hierba, el que llevaba Tung, que era una industria tan importante para la época, el Tung, la fábrica de aceites que estaba allá abajo, la famosa Tung Oil. Sí. Una mano de obra importante que trabajaba las 24 horas. Y hoy eso está en un estado de ruina, de abandono. Sí, qué lástima, No funciona. A propósito de esto, de que tu mamá era modista, que tu papá fue tintorero, que tenía que limpiar las ropas de aquella gente que trabajaba en la cooperativa, también fue un conocido sastre, don Germán Bollenberg, en esa zona. Sí, yo tuve el gusto de conocer al padre de Baldi. Sí, padre de Baldi. Sí. Ahí en la primera cuadra de la Avenida Libertad tenía la casa de donde estaba la familia, con los hijos, las hijas, Baldi. Y ahí ya comenzó a trabajar don Germán Bollenberg en esa casa con el tema como sastre. La actividad de sastre. Sí. Después más abajo puso en una esquina que por mucho tiempo estaba el cartel, decía Sastrería Bollenberg. Sí. En la esquina, 2 cuadras de lo que es hoy el supermercado Changuito 2 o 3, creo que es. Una cuadra más abajo en la esquina que después demolieron. Ahí vivió una tía mía y el cartel permanecía en la pared sobre el frente de la ochava de la casa, de la casa materna. Allí estaba la sastrería Bollenberg. O sea que conozco la historia de don Bollenberg y de su esfuerzo por lograr lo que hizo y tener ese establecimiento yerbatero. Claro, después cambia de rubro. No fue gratis. Claro, no fue gratis. Sí. Y bueno, así conocí a todas esas familias tradicionales que fueron los hacedores de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Claro. Y esto, están saludando ahí otros amigos. Me parece que lo conozco de algún lado. Lo he visto, sí. Después vamos a hablar con esa persona. Es decir, no era oriundo de la picada sueca, Bollenberg, era sastre de la Libertad. Ellos vivieron ahí, pero tenían las chacras allá. Tenían chacras sobre la sueca. Sí, hay historias sobre los Bollenberg, sobre los Nagel, sobre todas estas familias de origen alemán que fueron inmigrantes que vinieron a través de Brasil, que se afincaron acá, que bueno, todos conocemos la historia de Alén, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, mi mamá vino en el 39-40, mi viejo también, saca la cuenta, tiempo de las carretas, Alén terminaba. Donde está la oficina de la Cela, ahí terminaba Alén. Sí. Y ahí ya era la ruta 14 que se iba a Cerro Azul. Claro. Y acá terminaba en los galpones de Corts. Era la ruta 4 que se superponía con la ruta 14 hasta el 40. Allá seguía por detrás de la tabacalera.
Y allá donde está el Cofra era el fin El fin. ya era la picada, ya Sí, la ruta. sí. Porque en los Cuatro Focos terminaba Len. Y la escuela de 81 está en el cerro, ahí donde vive Pochir. Ajá. Ahí íbamos a la escuela, todos los... ¿Ahí era la escuela Sí, 281? había dos escuelas, la 62 y la de 81. Ajá. Escuelas primarias. Los más encumbrados venían a la escuela 62. Ajá. Los otros íbamos a la escuela de 81. No sé por qué. Ah. Sí, no entiendo eso, ¿viste? Espera, nosotros nos quedábamos cerca. Claro. Y la escuela normal funcionaba ahí detrás de la vieja municipalidad, ¿no es cierto? En dos Claro. aulas que tenían ahí. Sí. Pilo se recibió en esas aulas de la escuela normal detrás de la municipalidad, por ejemplo. Ah. En la esquina de donde está el Consejo Liberante había una cancha de tenis y de básquet. En aquella época. Sí. Coméntame esto de la bodega, de vinos. Yo tomé ese vino. ¿Llegaste a tomar Bolo Sueca? Bolo Sueca. Don Bolo Senchu tenía el abuelo de Pocholo, o sea, Ajá. el papá de Bernardo y de Delia y otros hermanos. Tenía un viñedo en la Sueca, Ah. en su chacra. Y se dedicó a hacer ¿Es propicio vino. la tierra de acá para esos Y vinos? no sé, pero hay varios lugares acá en Misiones que hacen vino. Bueno, en Cerro Azul. En sí. Dos Arroyos. También en Dos Arroyos, sí. Allá en Santa Rita hay un italiano que hace vino todos los años. Vende muy bien su vino. ¿Y este vino se comercializaba? Sí, tenía Sí. una etiqueta así bastante precaria, pero tenía una etiqueta con el nombre, con la marca y Claro. el nombre del dueño. Ah, mira. Y eran tinto. Tinto. El Tinto. vino tinto, sí, típico casero, digamos, pero se vendía. Bolo Sueca, porque Sí. bolo de bolo... Bolosenchu. Bolosenchu. Y de la sueca. Y de la picada sueca. Sí. Ah, Eso averigualo con Delia y te va a contar. Sí. Y yo he visto las botellas y probé el vino ese también. El tiempo que había el vino Yapeyú Ajá. y Tunquelén. Claro, sí, allá por el... Había 70. varios que tenían como sobrenombre Tunquelén, no sé por qué. Sí. Pero, así que, bueno, la historia es compleja, pero es linda. Y cuando vos recordás otros tiempos ya idos, vos decís, la frase que dice... ¿Qué "Todo tiempo memoria que pasado tenés, fue Carlito? mejor". Carlito, ¿qué memoria que tenés? No sé, uno tiene... Vos- lleva, digamos... ¿Constantemente estás hablando, seguramente, comentando estas cosas o no? Sí. Es más, no te conté, pero te voy a decir, yo comencé a escribir un libro. Ah, sí. Y lo tengo ahí en casa por la mitad, que tiene una carátula que dice experiencias de un maestro de frontera. Y ahí estoy escribiendo sobre las vivencias mías desde que me inicié hasta que me jubilé, ¿no es cierto? Qué lindo, tenés que terminarlo. Sí, esa es la idea. Tengo la satisfacción de tener hoy una lista, no sé de cuántos exalumnos míos, que son abuelos, te juro, que están en contacto conmigo permanentemente. Me tratan como si todavía soy su maestro. Ah, sí. ¿Entendés? Entonces Bien. me valoran y por ahí me recuerdan las cosas, ¿no es cierto? Y yo le digo a mi señora, fíjate vos, el mejor premio que tengo no es la jubilación, es ese reconocimiento de quienes fueron mis alumnos que pasaron por las aulas de la escuela Claro, donde yo sí. estuve. O sea, que quiere decir que no hice todo mal, como pasa hoy, ¿no es cierto? Sí, Lamentablemente. Sí. Muchos se empeñan en hacer todo mal. Y yo me empeñé en tratar de hacer bien, pero parece que valió la pena, ¿no es cierto? Lo hiciste con pasión esto Lo de hice con de la docencia. responsabilidad y con compromiso. Ajá. Porque si yo siempre digo que si hay algo que se nota cuando vos no haces, es tu actividad, tu labor como docente. Llega fin de año y los padres de los alumnos van a saber si vos te dedicaste a tu trabajo o no. Claro, sí. Ahí vos no puedes mentir, porque los conocimientos de los alumnos se van a notar, van a resaltar o no. Claro. Se pasó gastando las alpargatas o la chinela, porque allá se iban en chinela o descalzo. O descalzo, pobrecito. ¿cierto? O alguna alpargata. Y la mayoría usaba chinela como buena zona de Claro. origen brasileño. Chinela de dedo. Sí, chinela de dedo. Sí. Sí. Bueno, y ahí era el tema. Valorar el esfuerzo de los padres y del niño que venía 3, 4 kilómetros todos los días. Sí. Con rocíos, con calor o con frío, pero venía. ¿Existían comedores en ese Sí, entonces? bueno, el primer año o el segundo año
no había más que una copa de leche, una leche vencida que Sí. las cansaba, aparecía en la escuela porque Sí, si uno leche en tenía polvo. medios para retirarnos. Sí, Ujú. sí, unas bolsas de papel que venían de 5 kilos, marca no sé cuánto, ¿viste? Bueno, eso se hacía y se conseguía una bolsa de hielo canchada, se ponía en un trapo un poco de hielo, se Sí. metía dentro del Así agua como en el y regimiento. ese era el mate cocido de la mañana y después a la tarde. Pero lo tenías que hacer vos porque portero no había, ¿viste? Ah. Limpiar la escuela lo tenías que O hacer sea, vos. el docente tenía que Arreglar hacer. las cosas. No, hoy el docente hace huelga hasta por cualquier cosa y nosotros Sí. tenemos que lavar la escuela, arreglar las sillas, las mesas, los bancos, llevar y traer las cosas del comedor y sin quejarnos porque no había que hacer o hacer, ¿no es Claro, cierto? sí. Ser el asesor jurídico del vecino porque tiene un pleito con la gendarmería o con un vecino, como decía un brasilero, amigo mío, que tenía varios hijos en la escuela, sí, o maestro quase meu abogado, viu? Ah. ¿Viste? Ese era el tema. El maestro- Vos no era solamente el maestro Claro. rural, Sí, un era abogado. multifunción. Sí, sí. Tenía que ayudarle, orientarle, asesorarle, aconsejarle. Enfermero también. Bueno, ese enfermero, me canso de contar la cantidad de pique que saqué, de uñas que corté, de uras que tuve que curar y sacar. La pelea, la gran guerra primera fue con el Piojo. No, claro, los piojos, sí. pero no la banda Sí, sí, de música, sí. sino los piojos que estaban abundando Sí, en la sí. zona. Las liendres. Sí, y conseguí erradicar todo eso. Que la gente tome el hábito de la higiene y de la limpieza. Ah, mira, fundamental. Sí, sí, sí. En complicidad con Gendarmería que me facilitaba Los elementos. Venían unos polvos en lata así para ponerle en el pelo a los... Ajá. Entonces yo me ocupaba de eso. Pero fue 3 o 4 años de lucha con eso y terminó el tema de fulano me contagió el piojo, fulano tiene pique, fulano tiene... Cuestión higiénica, no sé, básica. ¿Hiciste de peluquero también? De peluquero no llegué No. a peluquero, pero hice de todos los roles que puede hacer un docente alejado en un lugar así. No me asusté inclusive aconsejaba cuando venía una médica a atender, porque no había salas atendiendo en aula de la escuela, Ajá. una vez por mes, que la misma médica le convocaba yo a las madres que le dé una charla, por ejemplo, sobre el tema de las adolescentes y sus cuestiones Sí, sí. personales, Femenina, sí, para que esto sea una cosa seria y no caer en la liviandad de hacer las cosas para que después se produzca un problema que por ahí se puede interpretar como algo intencional, como por ejemplo cuando nos convocó el Consejo General de Educación, el último tiempo de Ramón Puerta, la ministra, nos exigió a todos los directores que en todas las escuelas se enseñe, sí, se enseña educación sexual. Y para eso teníamos que convocar a todos los padres y pasarles las directivas. Y nosotros hicimos todo ese trabajo y le explicamos a los padres que había que hacer esa tarea, pero explicarle a fondo cuál era el cometido. Claro. Pero la mayoría salió refunfuñando, Sí. que eso no podía ser. ¿Cómo le va a enseñar? Ya pensaron en otra cosa, ¿viste? Sí. El nivel intelectual de esta gente no daba para tanto, ¿no es cierto? Y para la época. Pero sí, las cosas, uno tenía que tomarla con pinza en esos tiempos porque la ignorancia o el desconocimiento de las personas hacía que, digamos, tuvieran pensamientos equivocados sobre muchas cosas. Pero en lo personal te puedo decir que puedo volver a ese lugar las veces que quiera y la gente que todavía queda por ahí me va a recibir y me va a invitar a comer una gallina, como dice el brasilero. Venga que tengo una gallina para hacer o una carne frita. Sí, también, sí. Carlitos, estuve mirando un poco tu red social y he visto por allí algunas fotos. Qué lindo esto de poder compartir tantos años en este caso con Elena, tu señora. Te he visto con una figura muy esbelta en la playa, que seguramente esa foto tiene sus años, ¿no? Pero qué lindo, después de haber hecho mucho en la educación, formando parte de estas comisiones donde estuviste, y hoy poder contar libremente, sin ninguna ataduras,
en este tiempo, ¿no? Sí, vos sabés que no tengo ni un tipo de remordimiento ni... ¿De qué mes sos? Yo soy del 30 de julio, soy de Leo. Sí. Y mi papá también era de Leo, porque era el 17 de agosto. Éramos dos bichos bravos. Yo soy Digamos, del 15 de agosto. Ah, bueno, estamos en el horno. Leo, digamos, un signo, digamos, de un perfil fuerte, pero frontal, pero sin maldad, ¿no? De ir de frente, pero diciendo las cosas como son, sin segundas intenciones. Y a veces eso hace que uno choque con mucha gente, porque a nadie le gusta que le digan la verdad, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso yo lo tomo con pinzas porque la gente es como es, ¿viste? El ser humano es tiene una diversidad de perfiles que según los intereses. Yo como digo, me baño en aceite todas las mañanas para que a mí me resbale todo lo que puedan decir de mí, porque ya no tengo nada para esconder, nunca tuve nada para esconder, entonces voy libremente por la vida. Algunos por ahí pensarán, ¿y cómo hace tantos años que está en la casa? ¿Qué hizo? ¿No es cierto? A mí me espiaron inclusive para ver si yo no estaba en algún tráfico de algo raro, ¿viste? Yo el único contrabando que hice en mi vida fue de ropa y comida allá en la costa mientras vivía allá, y traía cosas del otro lado en una canoa que un exalumno me llevaba y me traía. Que era habitual. Pero eran cuestiones básicas que cualquier vecino compraba. Claro, sí. Nunca sí. fui embarcarme en cuestiones oscuras para tener problemas. Nunca pedí tampoco, teniendo la posibilidad de que la gendarmería que estaba allí me diga, bueno, andá y trae. Claro, sí. No. O sea, si voy a decir que traje algo importante de allá, no. Traía lo que era habitual en un tráfico fronterizo, ¿no es cierto? Claro. Traía mucho pollo, como dice el brasilero, Ajá. frango resfriado. Ah, o sea, pollo congelado. Congelado, sí. Sí. Frango resfriado. Sí. Carlitos. Pero bueno, así fue la historia que me tocó vivir a mí, y bueno, hoy no, o sea, me siento conforme conmigo mismo, porque sé quién soy y sé que pude darle una formación moral e intelectual a mis hijos, y que ellos hoy lo están poniendo en práctica. Claro, sí. Servir. No, servir. Servir y no estar detrás de intereses espurios y hacer cosas con segundas intenciones. Claro. ¿No? ¿Te jubilaste cuando tenías cuántos años? Me faltaba un mes para cumplir 44 años. Ah, mira. Sí. ¿Y nunca pensaste en...? Sí, quería seguir trabajando en otra cosa y Elena dijo que no. Que no. Porque dijo, ¿para eso tanto te querías jubilar? Yo quería ser chofer de camión o de colectivo. Ah, sí. Claro, pero ella no sabía que yo quería subirme a un colectivo y manejar y no volver. Claro, por eso no te yo le hago esa chance siempre. Bueno, me dejaste porque sabía que yo me iba con el colectivo y no volvía, pero sí, esa era mi idea. Sí. Sí. Pero en tu ser hay una cuestión de servir, ¿no? No, de serle útil al otro. Te voy a contar algo rápido. Serle útil a la sociedad. Tengo un vecino. Yo vivo en esa casa que compré el terreno, hice esa casa desde el 88. Y la construí desde el 89 hasta el 95. 6 años o 7 estuve construyendo esa casa. Al lado mío estaba un señor, ya era mayor en aquel tiempo, y que tiene una acordeona verdulera, que acá el amigo Pablo lo conoce. Y hoy tiene 93 años. Y tiene su acordeón. Y una memoria, como vos decís, se acuerda impresionantemente de todos sus tiempos. Y un oído muy fino. Y todos los días sale de su casa, se va al negocio a hacer sus compras. Y a él siempre le ayudé en muchas cosas. En su casa, instalación eléctrica, arreglar su cocina, arreglar cosas para él, hacerle cosas, podarle la planta. O sea, siempre estuve atento a ver qué puedo hacer por mi vecino, ¿no es cierto? Claro, sí. Nunca le... ¿Qué apellido tiene ese vecino? Osvaldo Maciel. Osvaldo Maciel. Es una historia viviente. Sí. Él, nativo de San Javier, se crió en esa zona,
estuvo unos cuantos años en el Paraguay, siempre con la música a cuesta. Sí, y tiene guitarra y acordeona. Y bueno, es una historia digna de ser escuchada, la vida de este hombre. Sí, ¿siempre charlas con él? Sí, todos los días prácticamente. Mi casa es más alta que la casa, entonces yo ahí lo veo desde el muro, así él anda por ahí. Y tiene mucho para contar, de 93 años que ha vivido, tiene muchas cosas para contar, porque ha vivido todas las épocas que... Y una mente privilegiada, casi un siglo, ¿no? Sí. Casi un siglo de vida, es un libro de historia. Qué bien. Yo charlo mucho con él y maneja muy bien el guaraní, y habla en portugués, y cuenta chistes, y con mucha experiencia de vida, sin ningún título. Mira. Carpintero, hacedor de muchas cosas en hojalatería, muy hábil para muchas cosas, sí. Qué bien. Bueno, yo digo, Dios lo bendijo para que él viva tantos años. Sí. Ese día hablaba con él y le digo, pero usted, ¿cómo anda don Maciel? Y acá andamos como viejos, dijo, con lleno de, ya con dolores, me duele la... Y digo, pero usted tiene la bendición de estar vivo. Digo, hay muchos que tienen mucho dinero y ya se fueron. Sí. ¿Es cierto? Sí. Por eso te digo, hay cosas que uno aprende a valorar en las personas, y más allá de su posición económica o social. Claro. Que eso es lo que yo siempre distinguí en todas las cuestiones. El valor del ser y no del tener. Del tener, sí. Hay muchos señores ricos que son pobres personas. Sí. Y hay muchos señores humildes que son grandes personas. Carlitos, yo te agradezco. Yo soy un afortunado porque tengo un amigo como vos. Te agradezco también. Hace rato que no nos veíamos, pero siempre estamos presentes. Cuando llamé por teléfono, enseguida me dijiste Alberto anoche, y creo que esto, vos también a través del programa serviste mucho. Yo les di la posibilidad a la gente del foro para que difunda sus actividades. Y esto es lo bueno. Ojalá todos tengamos una mentalidad así, de servir al otro, al prójimo, al vecino, para mejorar nuestra calidad de vida aquí en Alem, ¿no? Exactamente, que no se pierdan los valores, o recuperar en todo caso los valores que se han perdido, para volver a ser una sociedad sana. Sí. Una mente diferente, y recuperar los valores para el devenir de nuestras generaciones. Claro. ¿Qué le espera a nuestros nietos? A los que tenemos hijos jóvenes todavía, si no se recuperan valores, para que seamos un país con una comunidad sana. Así que ese es el eje de toda comunidad, de toda sociedad que quiere mantenerse en la cresta de la ola y no en el fondo del mar. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo para todos. Nos estamos reencontrando nuevamente el próximo programa con ustedes aquí por FM América. Gracias.